gracias a todos los organizadores por invitarme y por todo el evento que han organizado. Para mí es impresionante ver tantas personas atendiendo una conferencia. He estado en muchas conferencias en México, España, en otros sitios, y más ambiente, más pasión que aquí no lo he visto por ningún lado, y es realmente admirable. Y sobre todo por las condiciones en las que os encontráis todos. Estáis lejos, digamos, del centro cervecero, craft, artesanal, igual que estoy yo, y cuando estás muy lejos es muy difícil encontrar los equipos adecuados, los insumos. Cuando se rompe algo es difícil repararlo, encontrarlo, y hay que improvisar muchísimo. Sería muy fácil, por ejemplo, montar una fábrica en los Estados Unidos, comprar el mejor equipo, llamar al lupulero que ya lleva décadas elaborando lúpulo, comprar el mejor lúpulo, elegirlo además, decir qué parte de su cosecha quieres elegir. Las maltas las tienen de todos los tipos, muy cerca, y así pienso que es relativamente sencillo elaborar una cerveza de alta calidad, si tienes la habilidad. En cambio, aquí en Argentina y en Corea, pues es muy difícil, y entonces hay que improvisar. Y veo que hay bastante emprendedor que a la hora de improvisar cree que está en desventaja. Yo diría que no. Yo empecé a aprender primero en Inglaterra, luego me fui a Alemania, y siempre me quedó la gran duda del por qué hacían las cosas. Entonces, la respuesta rápida y fácil es, bueno, lo hacen así porque siempre se ha hecho así. ¿Y qué ocurre? Que el día que tratas de innovar, te trae una cepa nueva de lúpulo o una malta nueva, te encuentras con que no sabes qué hacer con ella. Y entonces ahí es donde tienes que empezar a tratar de entender por qué en la literatura tradicional decían que una malta había que utilizarla de determinada manera, o un lúpulo había que utilizarlo al principio del hervor o al final. Y si sigues la literatura, como normalmente los autores se copian entre sí, y si te lees muchos libros te das cuenta del árbol, digamos, genealógico de los libros. O sea, primero un libro de ingeniería de los años 50 alemán, luego alguien que lo copia y añade un dato, luego hay otro que copia y añade un dato, y las referencias al final van todas a los mismos 3 o 4 libros que empezaron a escribirse hace 50 o 75 años, cuando mucha gente o muchos maestros cerveceros casi no sabían ni escribir, con lo cual lo escribía otra persona por el maestro cervecero, otra persona que tampoco lo entendía muy bien y escribía lo que él entendía de lo que le contaba el maestro cervecero. Una presentación mía rápida, ya me conocéis, soy de Madrid, hice el curso de Berlín, luego hice el curso de Siebel, es muy interesante porque te cuentan cosas casi totalmente diferentes. Uno te cuenta la tradición alemana y la otra la americana, y es muy interesante cuando busquéis información tener las dos referencias porque suelen ser diferentes. Tuve 2 brewpubs en Corea, me dedico también a hacer de juez en campeonatos internacionales. Tengo 2 manuales gratis que podéis encontrar en internet. Uno lo sigo actualizando y cuento todas mis anécdotas, todos los trucos, no oculto absolutamente nada porque no merece la pena ocultar nada. Cuanto más enseñas a la gente, más aprenden los demás y más nos beneficiamos todos. Los principios básicos. Esto es un resumen de las pautas que tiene que seguir alguien que quiera montar una fábrica de cervezas, una microfábrica de cervezas. El emplazamiento es importantísimo. Mucha gente siempre se va al emplazamiento más barato y el más barato no suele ser el mejor. Lo que hay que buscar es el mejor y dentro de los mejores el que sea más barato. Venta directa o indirecta. Esto es también muy importante porque inicialmente cuando empieza un mercado, el mercado está distorsionado. En este momento, aquí en Argentina, habéis empezado hace no demasiado tiempo y el mercado todavía no se ha ajustado. Cuando se empieza a ajustar, se hunden los precios y aumenta la competencia. Y cuando se hunden los precios y aumenta la competencia, si no eres efectivo, el negocio no funciona. El modelo de producción es muy importante. Muchos empiezan en el sistema inglés y el ideal es el sistema alemán, pero bueno, lo explicaremos más tarde. La tecnología también, se supone que tienes que ser eficiente. Si no eres eficiente, al principio te funciona, pero en cuanto bajen los precios, si no tienes eficiencia, no tienes margen de beneficio. Si no tienes margen de beneficio, quiebras. La mano de obra es muy importante.
necesitas pasión en este sector. No basta con elaborar la cerveza siguiendo una receta y apretando un botón. Si no tienes cierta pasión por mejorar el producto, la cerveza al final suele tener problemas. La inversión total, pues hay muchos tipos de inversión, pequeño, mediano, grande. Lo normal es tener mucho dinero, pero como no es fácil, hay que maximizar la inversión, aunque sea pequeña. Control de costes fijos. Hay mucha gente que comienza a organizar fábricas y da por hecho que unos costes fijos son, por ejemplo, de 10 y resulta que se ha equivocado, son de 7, con lo cual hay que controlar año a año si los costes fijos son los adecuados y lo normal es que haya que intentar disminuirlos y esto es algo que se le olvida a mucho emprendedor cervecero. Los da por hecho y cada año los costes fijos aumentan y cuando se da cuenta que su margen de beneficio es pequeñísimo, pues ya entra en dificultades. Y curva de expectativas la diseñé hace 2 años y es muy interesante porque cada vez que la muestro a la gente todo el mundo se siente identificado. Vamos al emplazamiento, venta directa. La calidad del agua es importantísima. Es verdad que hay equipos de ósmosis inversa, pero la ósmosis inversa hay diferentes tipos, pero te elimina entre el 80 y el 90% de los minerales disueltos o más, pero si es más es demasiado agresivo. Y lo que te queda es siempre proporcional a lo que tenías al principio. Quiere decir que si te quita el 90% y al principio estaba desproporcionado, al final también lo estará. Lo puedes arreglar con sales, pero no es tan sencillo como parece. Hay que tenerlo en cuenta. Los clientes potenciales y el perfil de consumidor es muy importante. Hay que buscar a qué tipo de personas vamos a vender las cervezas. Y si estamos en una zona donde la gente solo bebe cerveza industrial, pues es complicadísimo empezar a lanzar el negocio y tratar de distribuir las cervezas. Luego, la venta indirecta está directamente relacionada con la venta directa. Aquí, visitando unas cuantas fábricas, ves que han enfocado su negocio a venta indirecta, es decir, venden a un distribuidor o a los bares directamente, no venden al consumidor final. Si tú vendes al consumidor final, voy a exagerar los precios quizá, pero vendes una pinta a $6. Si a ti te cuesta producirla $0,5 más los impuestos, al final, así a grosso modo, te sacas $3 por pinta. Si empiezas a llenar barriles o botellas, en las botellas en España ahora mismo muchas fábricas tienen algo así como entre 7 y 10 céntimos de euro de margen. Si se te cae una caja durante el viaje, imagínate la de cajas que tendrás que vender solo para amortizar esa caja. Entonces es muy importante potenciar la venta directa desde tu fábrica. O sea, no solo vender las botellas o barriles a otro bar, a un distribuidor, sino vender directamente desde tu fábrica. Y eso lo he visto varias veces en fábricas que empezaron a tener problemas económicos y se dieron cuenta que necesitaban más dinero. ¿Y cómo conseguían más dinero rápido? Vendiendo en la puerta de la fábrica directamente al consumidor a $6 la pinta. Pero normalmente cuando lo quieren hacer ya es demasiado tarde. O sea, ya están a punto de quebrar y como hay que invertir algo de dinero para empezar a vender directamente, pues entonces ese dinero no existe, ya no lo pueden hacer y quiebran. Por eso el emplazamiento es muy importante, el pensar que vas a hacer venta directa o indirecta, pero combinándola con el otro tipo de venta, siempre combinando las dos ventas. Y el tipo de empaquetado, aquí en Argentina tenéis muchísimo barril. La verdad es que es ideal porque el barril, la inversión que tienes que hacer para vender cerveza en barril es mucho menor y el margen de beneficio es mayor. Si empiezas a embotellar, necesitas embotelladoras que son carísimas. Hasta hace 2 años más o menos nos íbamos a Alemania y traíamos embotelladoras de los años 60 y de los años 70, que no son eléctricas, son mecánicas, con lo cual son muy fáciles de reparar. Llenaban 4.000 botellas la hora y son ideales, pero ya casi no existen, ya no las hay, ya nos las hemos llevado todas o se las han llevado y ahora
hay que comprar llenadoras nuevas, pero una llenadora nueva de 3.000 botellas hora, que es lo que hay que comprar, no de 500, 600, 700, sino de 3.000, pues ya están como poco en 100.000 euros. Si la embotelladora es buena y alemana, ya está en 200 y pico mil euros. Entonces, ¿te puedes permitir tanto dinero? Pues normalmente no, sobre todo cuando empiezas. Entonces hay que organizarse muy bien en qué tipo de empaquetado queremos elegir. Lo dicho, aquí utilizáis barril, con lo cual tenéis una ventaja muy grande. En España hace 7 meses montamos la primera enlatadora para microfábricas y pensábamos que íbamos a vender como los estadounidenses, que dicen, y parece ser que es verdad, que se vende muchísima lata. Ahora empiezo a dudar a ver si va a ser solo marketing, porque nosotros hemos vendido latas, pero no tantas. Le hemos bajado el precio, la hemos metido por todas las redes de distribución, grandes superficies, y sí, vender se vende, pero no se vende más que las botellas. Y quizá la gente se tiene que acostumbrar, no lo sé. La ventaja de la lata, y que es sorprendente, hasta hace 7 años todos los cerveceros artesanos estaban en contra de las latas porque decían que oxidan, que saben a aluminio o que saben a la película de compuesto químico que le añaden al aluminio, y resulta que ahora todos los estadounidenses tienen enlatadoras y ya todo el mundo dice que la lata es mucho mejor que la botella, y la verdad es que tienen razón. La lata, a la hora de llenarla, es más difícil llenarla sin que tenga contacto con el oxígeno, porque no puedes hacer preevacuación, no puedes succionar el aire, porque si la succionas implosiona. Entonces el llenado es más agresivo, pero curiosamente el aroma lúpulo, las cervezas muy lupuladas son las que mejor se mantienen. Conclusión que hemos sacado nosotros antes de que llegaran los químicos y nos explicaran el porqué: la luz acelera la oxidación muy rápidamente, mucho más rápido que el mismo oxígeno que está dentro de la lata o de la botella. El último punto, sala de catas o de muestras. En muchos países la ley no te permite tener un bar en la fábrica, con lo cual, en vez de poner un bar, pues pones una sala de catas o de muestras. Y muchas leyes te lo permiten, que vaya la gente a catar la cerveza. Se supone que a veces es gratis, es un chupito, si es más grande, pues pagando. Lo que hay que procurar es que paguen, porque si no podemos quebrar rápidamente. Estilos de cerveza. Esto tengo que ir muy rápido, casi no puedo ir punto por punto. Calidad versus cantidad. Nosotros se supone que vamos a elaborar una cerveza de más calidad de lo que hay ahora en el mercado, y es lo que intentamos. Pero si es de mucha calidad, nos va a ser muy difícil elaborar muchas cervezas de mucha calidad, con lo cual tenemos que enfocar más en cantidad para poder vender más cerveza y el día que bajen los precios poder sobrevivir. Entonces tenemos que enfocar nuestros estilos de cerveza a 2 ramas, una de gran calidad y otra también de calidad, no tanto, pero que puedas elaborar más cantidad. En España ahora mismo y bueno, en muchos países, las microcervecerías, si te enseñan la lista de porcentajes de ventas de cada estilo, resulta que la rubia, o sea, la Blonde Ale o la cerveza normal y corriente Pilsen Lager, es un 80% del volumen. O sea, los consumidores hablan de la fábrica, de determinada fábrica de cervezas, diciendo que es muy buena o es muy mala, en base a los estilos más famosos, pero luego esa fábrica sobrevive de su cerveza Pilsner, Golden o Lager, de la que se bebe fácil, de la que la gente bebe, los consumidores beben 2, 3, 4, 5 pintas seguidas o 8. Porque la cerveza buena y de calidad, ¿te bebes 8 pintas seguidas? Normalmente no, porque es más cara, y tampoco. Otro motivo por el que no es porque te satura más rápido. Por eso, y esto también daría para hablar 3 horas, mañana lo explicaré un poco en la siguiente conferencia, las cervezas, por mucho lúpulo que tengan, por muchas combinaciones de malta que tengan, han de ser bebibles. Y bebible, yo siempre digo que la prueba de fuego de la cerveza bebible, y mucha gente me mira así un poco sorprendida, es cógete la pinta y bébetela de un trago.
Si te la bebes de un trago y te quedas bien, es decir, la garganta está bien, el paladar está bien y te quedas a gusto como si te hubieras bebido un vaso de agua de un trago, entonces la cerveza es perfecta. Y eso se puede hacer independientemente de la cantidad de lúpulo que le eches. Creo que lo decía el Charlie Papazian, que no es lo mismo una IPA que una Pale Ale con mucho lúpulo. Pues eso es una frase muy significativa. No hay que buscar el echar mucho lúpulo, sino en echar mucho lúpulo o más, pero que no se note tanto. Parece una controversia, pero lo que buscas es un aroma especial, un sabor especial, pero que se pueda beber de un trago. Bueno, lotes pequeños, lotes grandes, esto lo explico un poco después en otro apartado. Si quieres que la fábrica te funcione, el lote que elaboras tiene que ser lo más grande posible. Yo cuando visito fábricas que tienen un equipo de 150 litros, pues es muy bonito, muy apasionado, pero se tiran 16 horas diarias o 20 horas diarias elaborando cerveza. Eso consume la pasión. Al más apasionado acaba quemado con eso. Y en España, que ya llevan algunas fábricas 6 años trabajando todos los días varios lotes, con un equipo de 200 litros y con una imagen de marca buena y con una cerveza de calidad buena, algunos ya me dicen, no puedo más, porque de lunes a viernes elaborando cerveza y los sábados y domingos van a ferias donde pueden vender la pinta en vez de a $6, pues a 8. Y como no ganan dinero suficiente vendiendo botellas, pues tienen que ir a las ferias a hacer venta directa. Y después de 6 años trabajando 7 horas al día, 7 días por semana, pues, consume la fuerza y la pasión. Entonces conviene tener equipos grandes. Sé que cuestan más, pero es muy fácil montar un equipo muy grande, muy sencillo, sin tuberías ni nada de nada. Como si tuvieras 2 cubos de plástico, 3 mangueras y 2 bombas. Y un intercambiador de placas. Pues hay que ir a lo más sencillo y a lo más grande. Y luego, si haces dinero, ya le montas el sistema de tuberías, ya le montas lo que quieras, lo que te guste, porque realmente la mejor cerveza normalmente sale con los equipos más sencillos, los más simples. Cuanto más complicas un equipo, más tuberías tiene, más puntos muertos, más recodos, más posibilidades de contaminaciones en cualquier esquina. Entonces la solución es simplificar al máximo. Y cuando vemos unas fábricas muy complicadas donde han invertido mucho dinero, normalmente te das cuenta que lo que ellos quieren es elaborar la mayor cantidad de cerveza posible y vender la mayor cantidad de cerveza posible a un precio relativamente barato. Fecha de caducidad. Aquí no sé cómo funciona, pero en España es muy divertido. Los distribuidores te piden que sea lo más amplia posible, con lo cual te dice, oye, quiero 2 años. Entonces van los fabricantes de cerveza y ponen 2 años en la etiqueta de caducidad. Entonces ves una IPA con 2 años y dices, bueno, esto seguro que no sabe a IPA. Luego, la calidad del aroma condiciona los procesos. Esto lo explico mañana y es muy, muy interesante. Como normalmente seguimos las normas o costumbres de los estadounidenses, que se supone que son los más avanzados en este momento, tratamos de hacerlo como ellos. Y yo no pude hacerlo en Corea porque ni tenían los ingredientes, ni los equipos, ni nada. Entonces yo tuve que improvisar y resultaba que mis IPAs, 18 meses después, seguían sabiendo y oliendo a lúpulo. Entonces, pues, te das cuenta que hay otros sistemas de elaboración que también funcionan, que van en contra de la literatura de los autores tradicionales. Y de nuevo, esto lo explico mañana. El modelo de producción. Este es bastante interesante. Todo el mundo, a nivel microcervecería, elaboramos ale en su mayoría. Y ahora en los Estados Unidos están empezando a introducir las lager. Si observamos a las grandes fábricas elaboran lager. Y dices, bueno, es curioso, es mucho más fácil elaborar una ale que una lager. Es más rápido, es más aromática, tiene mejor sabor con una ale. Pero ellos elaboran lager. ¿Por qué? Porque la cerveza lager se bebe más fácil, simple y llanamente. Entra mejor. Tú coges una misma receta con ale y la haces con una lager y la lager siempre entra mejor.
Y una anécdota, bueno, anécdota curiosa, la Guinness Stout, ¿alguien se ha preguntado si es una Stout o es una Ale? Tienen diferentes recetas, pero en la mayoría de los países coges una Guinness, la pruebas y no es una Ale ni es una Stout, es una Lager, que parece una Stout, pero se bebe fenomenal. Los de Guinness ya se dieron cuenta hace muchísimos años que con levadura Lager las cervezas son más bebibles y elaboraron una Stout con levadura Lager y no lo dice, no se lo dice a nadie. Entonces, también, si os fijáis en las micros norteamericanas, están empezando a elaborar lagers. Yo en Corea, hasta hace 2 años, antes de tener que trasladar la fábrica, mi IPA negra era una Indian Dunkel y mi IPA normal era una IPL. Las dos las hacía con levadura lager. ¿Tarda más tiempo en elaborarse? Sí, pero se bebe mucho mejor y los consumidores, cuando tienes un brewpub, como recibes la información directamente de lo que sienten, lo notas, que les gusta igual o más que la otra y repiten, y repiten, y repiten. Y como ahí está el negocio, pues nada, tenemos que ir al lager, aunque nos lleve más tiempo la fermentación y nos lleve más tiempo el almacenaje. Luego se puede acelerar como hacen las grandes fábricas, pero eso ya según cada receta hay que tener cuidado cómo lo aceleras, porque te puede producir demasiados ésteres o aromas no deseables. Tipos de levaduras. Esto también es muy interesante, lo estaba hablando aquí con algunos cerveceros. Para las IPAs lo normal es usar la 0,5 porque se supone que le aporta el aroma especial. Pues yo siempre he usado la 0,4 y con la 0,4, ya lo explicaré mañana, hemos ganado medallas por delante de los americanos más famosos y los jueces no se dan cuenta realmente si es 0,4 o 0,5. Algunos sí o no. Ser juez es muy difícil y como cada persona percibe los sabores y los aromas de diferente manera, si alguna persona piensa que es 0,5 tampoco lo va a decir porque es probable que se equivoque. Y normalmente en los briefings de campeonatos internacionales, el que lo organiza y habla con todos los jueces les dice, por favor, no pongáis en la ficha, lleva lúpulo Simcoe, porque el 90% de vosotros os equivocáis. Y es verdad. Preguntarle a una persona a ver qué lúpulo tiene la cerveza que le estás dando a catar. No es fácil que adivine y mucho menos si hay una mezcla de lúpulos, de cepas, perdón. Con los tipos de malta esto es algo parecido. Hay muchas maltas, lo más sencillo es simplificar. Cuanto más simplificas, mejor te puede salir la receta. Es como las ensaladas de Macedonia, no sé cómo, sí, Macedonia, de muchas frutas diferentes. Cuantas más frutas mezclas, menos sabe a ninguna de ellas. O sea, sabe a ensalada de frutas. Pero sabe a pera o a plátano. En cambio, si tienes pera y plátano y lo mezclas, sí que sabe a pera y plátano. Entonces, es muy simple, pero es lo que hay que hacer con los lúpulos y con las maltas. No mezcles demasiado, porque además, cuantas más maltas tienes, los procesos de oxidación de cada una son diferentes. ¿Y qué te puede ocurrir? Que cada una te aporte un poquito de sabor dispar a oxidación. Y claro, como tienes diferentes oxidaciones, unas pueden ser malas, otras buenas. Si tienes muchas, seguro que hay unas cuantas malas. Entonces, es mejor evitarlo. Bueno, tecnología. Esto lo habíamos comentado, los equipos pequeños o grandes, cuanto más grande mejor. Lotes simples o dobles. Al final, una fábrica que funciona bien hace todos los lotes seguidos el lunes, si es posible, para luego dedicarse el resto de la semana pues, a limpiar, a fermentar, etcétera, etcétera, pero principalmente a vender. Hace poco monté una fábrica en Madrid, un equipo de 2.500 litros y un año después me llama y me dice, oye, me arrepiento de algo. Claro, a mí me entra un sudor frío por la espalda porque se lo había montado todo yo y además él hizo lo que yo le dije. Y entonces, ¿de qué se arrepentía? Y me dice, en vez de haber montado uno de 2.500, tenía que haber montado uno de 5.000. Y si fuera posible, 10.000. Digo, bueno, me veo mal porque eso se lo había dicho yo también al principio. Y no es que él venda mucho, pero se ha dado cuenta que si hace toda la producción el 1 de enero del mes, tiene el resto del mes para vender. Y si no vendes, no puedes elaborar. Entonces, más te vale tener mucho tiempo para
dedicarte a las ventas, al marketing, distribución y a la producción no el 100% del tiempo. Si le dedicas el 100% del tiempo, pues vas a tener problemas tarde o temprano porque no vas a vender nada. Luego, vapor, aceite o electricidad. Los equipos eléctricos son carísimos. Los de aceite en España se usan porque viene de otra industria, de la láctea, pero no funcionan bien porque es muy difícil controlar las temperaturas. Se disparan sin control o se te hunden sin control y lo ideal es vapor. Pero para montar una caldera de vapor necesitas licencias y en muchos sitios no se puede. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Embotelladoras, enlatadoras, lo hemos explicado antes. Y dado que los sistemas de vapor es lo más interesante, vaya, no sé por qué he puesto por hora ahora, se miden vapor producido kilogramo por hora. Entonces, si tenemos un equipo de 1000 litros, necesitamos 100 kilos. Si es de 2000 litros, 200 kilos. Si es de 5000 litros, 500 kilos. Eso sería lo ideal. Lo normal es tirar hacia abajo, pero cuando tiras hacia abajo te quedas muy justo. Y una caldera de vapor tiene que calentar 1 grado por minuto. Hay muchas que hacen 2 grados por minuto, sobre todo los equipos baratos que se compran. Ellos no te dicen que es 1 grado por minuto, te montan todo y cuando lo montas resulta que no hace lo que te decían, pero ya es demasiado tarde. Entonces, si sigues la regla de los 100 kilos por cada 1000 litros, entonces te funciona. Pero luego aquí viene otro problema. Resulta que si tu fábrica tiene mucho éxito, añades otro hervidor, un tanque de agua caliente más grande. Y estos ya tienen que empezar a trabajar a la vez. Y como trabajen a la vez y la caldera de vapor sea pequeña, pues ya no te vale. Y entonces tienes que coger esa caldera de vapor, quitarla y montar otra. Y es una inversión enorme. Entonces es conveniente que la caldera de vapor que montéis desde el principio sea sobredimensionada. No demasiado, pero que lo sea. Las calderas de vapor de segunda mano son muy baratas y en algunos casos estamos montando, evidentemente, de acuerdo con el cliente, calderas de vapor de segunda mano. Pero las nuevas de dimensión apropiada en España nos cuestan unos 35.000 euros. La presión, hay calderas de vapor de baja presión y las licencias son muy sencillas y en algunas ciudades obligan a utilizarlas. Estas calderas de vapor, como van a muy baja presión, suelen ser sobredimensionadas y no convienen. O sea, no conviene hacerlo, a no ser que te obligue la ciudad donde vas a montar la caldera de vapor. Lo normal es que esté entre 0 y 7 bares. Y a ser posible, esto es algo que yo he discutido con algunos ingenieros que montan las calderas de vapor y todavía no les entiendo. O sea, yo no sé de calderas de vapor, pero yo quiero que me expliquen a mí cómo funcionan. Y entonces ellos me decían, bueno, tienes 2 velocidades y esto es muy importante porque necesitarás una velocidad para calentar tu mosto y otra velocidad para mantener el calor, porque si mantienes la misma potencia durante el hervor que mantenías al calentar el mosto, se te desborda todo. Y creo que muchos de aquí ya hemos experimentado boilovers, que se nos ha caído el mosto hirviendo encima de los pies, del brazo o de otros sitios. Y entonces estas máquinas tienen un presostato. Esto es algo curioso. Tiene un presostato. Es como un termostato. Tiene unas tuercas que las giras con un destornillador. Y eso te permite controlar la histiéresis, que es la diferencia entre cuando arranca la caldera y cuando se para. Si la pones a 3 bares, pues arranca a 2,8 y se para a 3,1. Y luego la otra es hacerlo a 3 bares o hacerlo a 7 bares. Y entonces yo lo que hacía, mi caldera de vapor en Corea, cogía el presostato, como no tenía 2 velocidades, y cada vez que tenía que calentar el mosto, los cambiaba. Cada vez que tenía que hervir el mosto, lo cambiaba. Y eso es lo que me criticaban duramente los ingenieros de las calderas de vapor. Me decían, eso no se hace. Digo, si no se hace, entonces ¿para qué está el presostato con las tuercas? Dice, es que es muy peligroso. Digo, es peligroso si me equivoco, ¿no? Hombre, claro que es peligroso. Y también es peligroso si tiro todo el mosto por la terraza, ¿no? Y hay alguien debajo. Esto, cuando montéis una caldera de vapor, es muy importante. O os dejan tocar el presostato o que tenga 2 velocidades. Pero, de nuevo, es el problema con estas máquinas. Te dicen, no, si tiene 2 velocidades te cuesta
20% más. Y entonces, como lo normal es que no podamos gastarnos tanto dinero, que podamos tocar el presostato. Las trampillas de vapor condensado. La máquina produce vapor y al calentar las camisas o el serpentín, este vapor se condensa y el vapor tiene que salir. Yo he visitado alguna fábrica y he visto las trampillas puestas al revés. Si están puestas al revés, es que no funcionan. Y si no funcionan, en vez de salir el agua condensado, se va el vapor. Y si se va el vapor, la máquina está funcionando constantemente. O sea, está constantemente el quemador haciendo vapor con el agua. Y claro, te sorprende que ingeniero, debió ser de aquellos que me discutían a mí lo de no tocar el presostato, ¿qué ingeniero ha montado eso? Porque no sabe lo más básico del funcionamiento de una trampilla. Y luego estas trampillas, en Corea me lo hicieron a mí. Está la trampilla y sale el agua caliente, el vapor no sale. Y el agua caliente, lo lógico es que vaya hasta la caldera de vapor y el vapor produzca, y la máquina produzca vapor del agua caliente, ¿no? Porque la calentará de 97 o 98 grados a los 100. Pues no, la que me montaron, el agua caliente iba al sumidero. ¿Y qué ocurría? La máquina de vapor le entraba constantemente agua fría e imaginaros, estaba encendida las 8 horas que estaba elaborando cerveza, 3 horas, casi 4 horas, estaba la máquina constantemente funcionando y chupando gas. Pero claro, cuando lo vi, la solución era muy sencilla. Coge el tubo y mételo arriba, de vuelta. Y lo curioso también, el tubo de vuelta. Resulta que en otra fábrica que me montaron me lo pusieron de vuelta y cuando estábamos usando la caldera de vapor, de repente pegaba unos martillazos, o sea, golpe de ariete, que es dentro de la tubería. Hay una presión contra presión y entonces da un golpe el vapor y entonces suena como un martillazo. Y esto hay que evitarlo porque poco a poco te va destrozando las tuberías por dentro. Y la solución, de nuevo, fue sencillísima, fue no hacer lo que me dijo el ingeniero. El ingeniero metía la vuelta dentro del líquido, el receptor. Y yo lo que hice fue poner una tubería de acero inoxidable y lo subí hacia arriba. Y ahí hice una especie de loop. Y entonces se solucionó el problema en 2 minutos. No volvió a hacer nunca más. Electricidad, gas o gasóleo, pues lo más eficiente es el gas y lo que hay que usar es lo que se llama barato allá donde montes la fábrica. Camisa o calandria. Las camisas son las que calientan alrededor del tanque y las calandrias en el centro del tanque o un serpentín en la base del tanque. Lo mejor o más práctico, digamos, es un serpentín, pero luego es más difícil de limpiarlo. Entonces, lo que se suele hacer es montar camisas. La calandria no merece la pena. La calandria es como un intercambiador de calor que está en el centro del hervidor. Los habéis visto seguro en las fábricas grandes, encima tiene un sombrero tipo chino y el problema es que a nivel fábrica pequeña no merece la pena. Ocupa mucho espacio y luego limpiarlo es complicadísimo. Si ya un hervidor, que es un tanque abierto, no es fácil limpiarlo, imaginaros que haya una calandria en el centro. Se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 15 minutos. Okay. Recuperación de agua caliente, solenoides variables son carísimos, con lo cual lo mejor es poner una válvula que se abra y se cierra 100%, en vez de una que se abra poco a poco o se cierre poco a poco. Sería lo ideal, pero cuesta 10 veces más. Las llaves manuales siempre es interesante tenerlas por si fallan las demás. La mano de obra, pues lo que comentaba antes, la pasión es lo más importante. Hay muchos tipos de maestros cerveceros. Lo interesante es el que se preocupa en mejorar la cerveza. Experiencia, versión, talento. Un maestro cervecero con 20 años de experiencia no quiere decir que sepa mucho más. Eso solo quiere decir, quizá, que tiene 20 veces un año de experiencia, que no es lo mismo que 20 años de experiencia. Entonces, es bueno que cuando envíen el currículum, si te dice 20 años trabajando en el sótano del brewpub de no sé dónde, y entonces hacer un poco de investigación, y si en 20 años solo ha hecho una Dunkel, una Weizen y una Helles, pues ya sabéis que no deberíais contratarle, o si lo hacéis,
sea para que siga elaborando esos 3 estilos. Cara o barata, lo mejor es pagarle bien al maestro cervecero. Los maestros cerveceros de las micros norteamericanas famosas son los que tienen los sueldos más grandes, son más famosos que los dueños y conocemos a unos cuantos de ellos. Es conveniente que el maestro cervecero, si es bueno, se quede para siempre. Como lo cambies, cambia tu receta, cambia la calidad, para mejor o para peor, pero cambia. Y ahí puedes tener problemas de nuevo. Y bueno, intensivo, extensivo. Empezamos con muy poco dinero, pues tendrá que ser intensivo y a medida que hacemos capital y lo reinvertimos, automatizamos lo máximo posible. La inversión, bueno, pues lo comentaba antes, puedes invertir poco, menos y mucho. Si inviertes mucho, normalmente estás desperdiciando dinero. Y si inviertes poco, normalmente lo estás haciendo sin recursos, o sea, algo demasiado sencillo. Lo ideal es ir siempre a algo por encima del poco dinero, montar el equipo lo más grande posible y lo más simple posible. Y, por supuesto, el máximo rendimiento. ¿Y el rendimiento de un equipo dónde está? Pues el molino y el tanque de filtro. Y de los tanques filtros, siguiendo la fórmula alemana, el máximo es el 84% y lo normal es el 75%. La mayoría de las que he visitado siempre pregunto, ¿cuántos kilos echas? ¿Cuántos litros te salen y con qué densidad? Utilizo la fórmula y me suele salir 65-68. Están perdiendo todas como un 8% con respecto al 84%. Con respecto a un total sobre 100, están perdiendo entre el 10 y el 12% de eficiencia. Y eso es una gran pérdida a nivel comercial. El control de costes fijos, hay que controlar el precio de los insumos, hay que comprar al máximo posible. Si compras un palé, el transporte cuesta mucho dinero. Si compras un tanque entero, un tanque o un camión entero, te cuesta menos, pero lo tienes que almacenar, con lo cual el día que montes tu fábrica tendrás que tener un almacén grande, porque si no, los costes de tus insumos se van a disparar siempre por el precio del transporte. Entonces ya desde el principio, almacén grande y comprar, si hay dinero, evidentemente, o cuando lo haya, los insumos por grandes lotes. Y bueno, maximizar las horas de trabajo, que si hay gente en la fábrica que no está haciendo nada, algo falla. Y eso ocurre muy a menudo. Vas a una fábrica y hay 2 personas que se mueven por ahí de izquierda a derecha y no sabes bien qué están haciendo. En una fábrica, la gente que está trabajando tiene que estar trabajando, vamos, corriendo casi. Ya para acabar, esta es una curva, la base es de una curva económica que se inventaron unos estadounidenses y que van por el mundo explicándola y cobrando dinero por explicar la curva. Y es muy sencilla. Tú empiezas al principio con capital, metes tu marca, los equipos nuevos, llega la prensa, la radio, la TV, la televisión, visitas, llegan los distribuidores, todos quieren tu cerveza. Hasta el periódico del pueblo, la ciudad o la provincia escribe. Entonces se emociona uno muchísimo y es el punto máximo de expectativas. Expectativas es lo que tú te crees que te va a ir la fábrica. Y es, como podemos ver en la pendiente de la curva a continuación, las expectativas nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque empiezas a tener las primeras contaminaciones, los distribuidores cancelan los pedidos, te das cuenta que tu equipo no es eficiente, te das cuenta, o ya te diste cuenta previamente, que ya no te queda dinero, tienes deudas, no te pagan los distribuidores, esto es típico en España, con la crisis te dicen, no, estamos en crisis y no te pagan. Dicen que a ellos no les han pagado, ellos no te pagan a ti. A veces sí les han pagado y ellos pagan pues sus gastos fijos, pero no les da para pagarte a ti. Y entonces estás en el punto mínimo. Y aquí esto lo he visto muchas veces, que me dicen, dice, Boris, voy a vender la fábrica. ¿Sabes de alguien que quiera comprarla? Y yo siempre les digo, oye, mira, esta es la curva. Os ocurre a todos. Ahora lo que tienes que hacer es hacer las cosas un poco mejor. Introduce controles de calidad para evitar las contaminaciones. Ajusta tu producción para que los equipos sean más eficientes. Busca dinero, es decir, búscate más socios con dinero. Lo normal es evitar los socios para evitar peleas, pero al final no queda más remedio y alguno hay que traer. Inviertes maquinaria, local nuevo. Lo del local nuevo es que sea más grande y te quepan las cosas. Lo normal es que esté todo apretadísimo. Trata de exportar, no solo venta directa e indirecta en tu pueblo o ciudad. Y empieza de nuevo. Y entonces ya empiezas y la curva empieza a subir de nuevo
pero ya muy poco a poco. Si la curva de subida de una fábrica es muy fuerte, algo raro va a ocurrir. Y el día que caiga para abajo es probable que no puedas controlar la caída. Lo normal de una fábrica con éxito es que suba poco a poco. Y eso lo hemos visto en las fábricas con éxito en los Estados Unidos y en muchos otros países. Las que suben muy rápido, caen muy rápido. Las que no suben, evidentemente, no suben. Y las que les va bien, siempre suben poco a poco. Bueno, este es el final de la conferencia. Gracias por escuchar todo.